Bienvenidos y bendiciones una vez más a esta la transmisión de la Iglesia Ríos de Agua Viva, Ministerios Llamada Final Pasto. Les agradecemos por conectarse, por estar ahí siempre, apoyando la causa, apoyando el ministerio. Sabemos que en este tiempo debemos permanecer en torno al nombre de Jesucristo, debemos permanecer en unidad para que el Señor siga manifestándose como se ha manifestado en cada una de nuestras vidas. Sabemos que Él no nos ha dejado, no nos ha abandonado, que ha prometido estar todos los días de nuestras vidas con nosotros. En esta noche quiero invitarle a que usted disponga todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para poder estar unánimes en el mismo sentir, el mismo amor en Cristo Jesús. Lo más hermoso que nos ha podido pasar en la vida es haber conocido a nuestro Rey de Reyes, a nuestro Señor de Señores, al dueño de cada uno de nosotros, a nuestro Hacedor, a nuestro Maestro. Por eso hoy en esta noche sabemos que Dios y nuestro amado Jesucristo y su Espíritu Santo está en medio de nosotros. Estará ministrando cada una de nuestras vidas acá, los que estamos en este lugar, allá en su casa, aún en torno a todo lo que el Señor quiere tocar, porque para Él no hay barreras, porque para Él no hay absolutamente nada que pueda detener que la preciosa palabra del Señor sea regada, esa preciosa semilla, para que dé fruto abundante. Muchas gracias y bienvenidos por estar con nosotros. Quiero invitarles a que por favor le dé compartir a este mensaje glorioso del Evangelio del Señor. Sabemos que debemos estar siempre predicando la palabra del Señor, siempre siendo instrumentos en las manos del Señor. Y Él quiere que hoy usted y yo seamos instrumentos para llevar la palabra, para llevar consuelo, exhortación, fortaleza, para aún que el Señor pueda mirar desde los cielos, contemplarnos, que estamos seguros en Él, que la fidelidad que Él nos ha impartido nos sostiene, nos anima, aún nos fortalece para poder seguir dando la buena batalla de la fe y corriendo esta carrera que sabemos que tiene un premio glorioso, una corona de justicia para usted y para mí. Recuerde que siempre debemos buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, porque las de arriba son eternas y traen para nosotros los beneficios para nuestra alma, que nuestra alma jamás olvide ninguno de los beneficios que Dios ha puesto para usted y para mí en nuestra alma. Sabemos que ha traído ese consuelo, amén, en el nombre de Jesús. Y hoy con ese consuelo, con ese gozo, con ese carbón encendido en nuestras bocas, porque Él ha tocado nuestros labios para dar fruto abundante, para hablar con denuedo como debe de hablarse de su palabra, sin temores, mis amados hermanos, sin ningún temor, porque Él está con nosotros y Él confirma su palabra y Él aún nos hace hacedores de su palabra para testificar de su gloria, para testificar de lo grande y maravilloso que ha sido para con nosotros y para con toda la humanidad, para aquellos que prestan atención a su consejo, para ellos que le alaban y le bendicen de todo corazón. Por eso en esta noche le insto a que en el lugar donde está, invite a las personas que están al lado suyo, le dé compartir a este link para que más personas se puedan conectar y hoy nos unamos en amor, pero unámonos en un arrepentimiento genuino, que es lo que más le agrada a nuestro Señor, porque sabemos que fallamos, que somos débiles, pero a la verdad sabemos que un corazón humilde, que un corazón contrito, el Señor no lo desprecia. Y hoy presentemos nuestros corazones delante del Señor, porque sabemos que Él es el Rey de Gloria, que su majestad nos inunda a cada uno de nosotros. Entra ahí en un momento de oración, en un momento de ministración. Dios está con nosotros, Dios está por nosotros. Y por eso démosle gloria, honra y alabanza al único que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, al digno, al 3 veces santo, 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 aquel que nos rescató, aquel que nos levantó, que aún estábamos en el lodo y Él aún extendió su brazo que jamás se ha cortado para levantarnos y sacarnos del lodo cenagoso. Aún nos ha librado de la peste
y sabemos que para buenas obras tú nos creaste y nos colocaste en el vientre de nuestra madre, Señor. Lo creemos, lo confesamos con nuestra boca y creemos que este mover que tú has traído a nuestras vidas es el mismo mover que hubo cuando tú estabas aquí en la tierra, cuando tú hacías señales, prodigios, cuando sanabas al enfermo, al paralítico, hacías caminar, le dabas vista al ciego, al sordo hacías oír, al mudo hablar. Ese mismo mover está en este momento, en este lugar, en esta atmósfera, y hoy es transmitida a través de las ondas, de los medios de comunicación, aún de las redes sociales. Por eso hoy te agradecemos, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sabemos que el enfermo será sano en el nombre de Jesús, que el que no tiene provisión la recibe, porque el maná fresco viene para aquellos que son sus hijos, para su pueblo, para aquel que se humilla delante de ti, Señor. Por eso en esta noche te agradecemos, Señor, y entramos en tu preciosa presencia para que nos permitas adorarte, dar fruto de labios. Oh Padre, gracias, gracias porque el Espíritu Santo está en este lugar. Oh, sé que en cada lugar, Señor, donde está llegando esta señal, donde está llegando este link, Señor, el mismo Espíritu estará moviéndose, animándonos, porque eso es lo que sentimos. Sentimos que nuestro corazón arde de pasión por tu presencia, Señor. Oh, gracias, mi Dios, por estar con nosotros. Gracias, Señor, por habitar en medio de las alabanzas de tu pueblo, por moverte de esa manera tan especial, susurrando a nuestro oído palabras de amor, aún tocando nuestras cabezas, Señor, ungiéndonos y ministrándonos, porque eres fiel y verdadero, y porque sabes que te necesitamos, Padre bueno, que necesitamos tu consuelo, necesitamos tu caricia, necesitamos tu palabra, Señor. Oh, gracias, gracias, Señor. Gracias, yo bendigo a cada persona en el nombre de Jesús que está en este momento conectándose a este link, conectándose a esta transmisión. Y les pido, mis amados hermanos, que compartan este link en el nombre de Jesús, sin miedo, sin temor, porque somos pregoneros de justicia. Donde llegue esa semilla será plantada en el nombre de Jesús, porque ahora se está regando esa semilla, de la palabra del Señor en los corazones necesitados, en los que no tienen esperanza. Oh Padre bueno, gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Permítenos adorarte, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entra ahí en un momento de adoración, en un momento de intimidad con el Señor, porque Él es santo. Gracias, Jesús. Tú eres la luz del mundo, Jesucristo. Tú eres el buen pastor. Tú eres el defensor del débil, Señor. Padre, gracias, Señor. Eres el agua de vida, el pan de vida, Señor. Tenemos hambre de ti, Señor. Salvas a mi amados de saber que estoy enferma de amor por Él. Oh Señor, que no puedo
Jesús, queremos sentir tu presencia. Te anhelamos, Rey, te anhelamos con todo nuestro corazón, bendito Señor. Límpianos con tu sangre, Jesús. Coloca tu paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias, porque tú eres nuestro Maestro divino, Señor. Tú eres el médico de mí, Gracias. el pan de vida. Oh Señor, el agua de vida, el defensor del débil, Señor. Gracias, Señor. El siervo, el consolador, eres para Es un nosotros. privilegio, Señor, cantarte. Levantamos nuestra voz, Señor, unidos, Señor, para que tú inclines tu mano, Señor, para que tú inclines tu rostro, Señor, para que tú, Señor, tengas misericordia de nosotros y con tu diestra, Señor, nos levantes, Padre. Cuentan su gloria, la creación.
Príncipe de paz eres tú, Señor, Rey de justicia, bendito Dios. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Confiamos en ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Sopla sobre nosotros, Señor. Hoy clamamos por esta nación, Señor. Hoy nos arrepentimos, Señor, de todo corazón, Padre. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque pecamos contra ti. Pero tu misericordia es grande, Señor. Tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana, bendito Dios. Hoy nos arrepentimos, Dios. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre. No apartes de nosotros tu Santo Espíritu, Señor. Porque eres todo lo que tenemos. Y sin ti, Señor, no podríamos vivir, Señor. Si tu presencia no está con nosotros, no hay razón, Señor, de cantar, no hay razón de estar reunidos, Señor. Solo tú, Señor, eres el principal invitado, Padre. Infunde aliento en nuestros corazones, fortalécenos, quita todo temor de nuestros corazones, libéranos, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor. Libéranos, Dios, porque tú viniste a traer sanidad, liberación, y lo creemos. Derrama de tu gloria sobre nosotros, Padre. Santo eres, no nos cansamos de decirte que eres santo. Aún los ángeles te cantan, cuanto más nosotros. Queremos seguir en tu presencia, que hables a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Bueno, gloria a Dios. Damos gracias. Tengan ustedes muy buenas noches, les damos la bienvenida a este discipulado de la Iglesia Ríos de Agua Viva. Qué gusto volver a estar en sintonía con ustedes, con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Creemos que este es un buen tiempo para compartir la palabra. Creemos que este es un tiempo para poder edificarnos como hijos de Dios, como discípulos del Señor Jesús. Y vamos a seguir tratando el tema de la fe. Hemos venido ya en estos 3 meses del discipulado con este importante tema de la fe en el creyente. La fe es como nosotros vamos a salir adelante. Es con la fe, con el espíritu de la fe, que nosotros vamos a conseguir todo lo que Dios nos ha prometido. Amén. Entonces, hoy vamos a ver la fe verdadera y la fe falsa. Vamos a tratar ese tema en el discipulado en esta noche. Antes de comenzar, hagamos una palabra de oración para que nuestro Padre Celestial sea glorificándose en gran manera. Amén. Usted ahí donde está, cierre sus ojos, acompáñeme a orar en esta noche, interceder para que la palabra corra y sea glorificada, y que no sea yo hablando palabra de hombre, sino que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos ayude. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, te alabamos y te bendecimos porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Tu presencia va con nosotros todos los días, dice tu palabra, y así lo creemos, amado Dios. Por eso en esta noche, Señor, hoy nos pegamos a tu palabra, que donde 2 o más están reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Sabemos que tú estás aquí, Jesús. Por eso en esta noche envía tu Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que nos ayude a discernir la palabra y que nos la ayude a poner por obra.
Hoy en el nombre de Jesús te pedimos que te glorifiques en gran manera. Hoy te pido por mi vida, Señor, para que no sea yo hablando palabra de hombre, sino que tu Espíritu sea utilizando mi intelecto, mis labios, mi corazón, Señor, mi boca, para que de ella salga, Señor, lo que tú quieres para tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y con el poder de tu Espíritu. Y la iglesia dice, amén, amén y amén. Bueno, hermano, para tratar este tema, quiero que me acompañe al libro de Santiago. En el capítulo 2 vamos a leer el versículo 17 primero, y después vamos a leer el 21 y el 22. Entonces vamos al libro de Santiago, del apóstol Santiago, y vamos a leer primero el capítulo 17. Amén. Santiago 2:17. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Santiago 2:17. Dice la palabra: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahí le va a aparecer a usted la palabra, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Vamos a Santiago 2:21 hasta el 22. Y aquí hace una pregunta. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces aquí podemos mirar una característica, hermano, de la fe verdadera. Aquí como introducción miramos que dice que Abraham fue justificado por hacer, por una acción. Y la acción de Abraham fue creerle a Dios y ofrecer a Isaac sobre el altar, aún creyendo que él lo podía resucitar. Él no estuvo cuestionando, sino que accionó en la obediencia. Amén. Entonces la fe verdadera es la que nos permite accionar en la obediencia. La fe verdadera es la que, sin cuestionarnos, nos permite creer y hacer lo que el Padre tiene para nosotros conforme su voluntad. Dice el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras. Miren que si usted mira, Abraham obró, accionó, hizo una acción. Amén. Por eso la fe de Abraham vive hasta ahora, en usted y en mí. ¿Por qué? Porque la accionó con las obras. Amén. El versículo 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente? Entonces mire que es un conjunto, es una acción de la fe con nuestras obras, con el accionar, con el hacer las cosas. Usted no puede decir que tiene fe y quedarse, perdónenme la expresión, de que todo le caiga del cielo. No, tenemos que accionar la fe, tenemos que obrar en la fe, tenemos que acompañarla con las obras, con el mover tuyo, con el accionar, con el hablar, con el actuar, conforme la fe, conforme lo que creamos. Amén. Entonces, mire qué hermoso. Entonces la fe con obras es una fe verdadera. Miren, nosotros como creyentes debemos experimentar acciones de fe. Amén. ¿Cuántos queremos experimentar acciones de fe? Díganme amén allá desde su casa. Acciones de fe. Usted no puede, como le digo, estarse estático, esperando que si del cielo le caen limones, usted va a hacer limonada. No, hermano. Usted tiene que accionar en el creer la palabra. Usted tiene que su fe acompañarla con obras. Amén. Con acciones de fe. ¿Para qué la vamos a acompañar con acciones? Para que produzca fruto. Mire, cuando, hermano, y siempre les pongo este ejemplo, cuando un agricultor tira la semilla, él no se va a quedar ahí y la tiró y ya, que salga como salga, no. Él acciona, él la riega, él la abona, él hace acciones para que esa semilla que ya ha sido implantada produzca fruto. Así mismo en nuestra vida, hermano, espiritual, la fe. Dios ya nos ha dado la fe. Jesucristo nos ha justificado por medio de la fe, por el creer. Pero esa fe
tiene que irse perfeccionando. ¿Para qué? Con acciones de fe para que produzcan frutos. ¿Y para qué nosotros tenemos que producir frutos? Para que se pueda disfrutar y pueda manifestarse el poder de Dios. Abraham le creyó a Dios, tuvo fe, diga, tuvo fe. Pero también fue acompañado por obras. Amén. El Señor le pide a Isaac, él se lo entrega. Pero si él no hubiera hecho eso, no hubiera podido manifestar o no hubiera podido poder ver el poder de Dios. Amén. Entonces, mire qué importante es tener esa fe verdadera. La fe sin obras es muerta o es falsa. Entonces aquí empezamos a mirar cómo es la fe verdadera y sin obras, que dice que es muerta, es falsa. Mire, la fe actúa juntamente con las obras y como resultado, mire, esto es impresionante, hermano, y como resultado se perfecciona. Mire, dice que la fe va acompañado con obras y que hace que se perfeccione o que se aumente la fe. Hermano, lo que hace eso es que se vaya perfeccionando. Las obras van perfeccionando nuestra fe. El actuar, el accionar va perfeccionando y la fe va a ir aumentando cada día. ¿Amén? Entonces mire que el término muerto tiene una aplicación literal o figurativa. Se interpreta como algo sin vida. Mire lo que es la fe muerta. Es algo que no tiene vida. Es algo que es inoperante. Ay, Dios mío, yo no quiero tener una fe muerta. Yo no quiero tener una fe inactiva. Yo no quiero tener una fe inoperante. Dice que lo muerto es algo seco y que fue destruido. Yo no quiero tener eso, hermano. Yo quiero tener una fe verdadera. Levante su mano ahí y diga, yo quiero tener una fe verdadera. ¿Amén? Entonces mire que la palabra muerta viene del griego necros, de ahí la necrosis, ¿verdad? Entonces esas son, hermano, como la introducción a la fe verdadera y a la fe falsa. Ahora vamos a ver características de la fe verdadera. Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 5, verso 20. Lucas 5, 20, por favor. Lucas 5, 20. Características de la fe verdadera. Esta es la primera característica. Dice, al ver en quién Jesús la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Mire, aquí característica de la fe verdadera. La fe activa produce algo cuando se acciona. Entonces, la verdadera fe produce, en este caso, en este versículo, produjo ¿qué? Perdón de pecados. ¿Por qué? Porque ellos creyeron al Señor Jesucristo, creyeron a su palabra, creyeron a lo que Él estaba en ese momento diciéndoles. Entonces, lo primero, la característica de la fe verdadera es que activa algo y acciona lo que yo creo. Amén. Entonces, mire qué importante es que nosotros activemos nuestra fe. Así vamos a entender si nuestra fe es verdadera o es falsa. Si tú te estás moviendo en una fe verdadera, se tiene que activar y tienes que accionar todo lo que tú creas. Amén. No tienes que ser pasivo, tienes que ser activo, tienes que accionar la fe. Amén. La fe es creativa, hermano. Amén. La fe es creativa. La fe es un accionar de algo para lograr algo. Esas son características de la fe. Es un accionar, es creativa. Amén. Entonces podemos mirar que esto lo podemos lograr ¿con qué? Con lo espiritual. ¿Cómo vamos a lograr que nuestra fe sea verdadera y que sea activa? Con las herramientas espirituales, con la oración, con el ayuno, con la vigilia. Así vamos a ir nosotros aumentando nuestra fe y vamos a ir ratificando el poder de la fe. Amén. Yo quiero que me acompañe a otro verso, Mateo 25, 25.
Mire, cuando tenemos fe, hermano, el perdón más la salvación a través de la fe produce sanidad. Ahí está una acción, esa es una operación. El perdón más salvación igual una acción, que es sanidad. Amén. Eso es característica de una fe verdadera. Amén. Gloria al Señor. Mateo 5:25. Dice la palabra de Dios: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, ante le iba peor. Mateo 5:25. El 27 dice: y cuando yo hablar de Jesús, ¿qué dice? Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. El versículo 18 dice: porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces aquí miramos la característica activa que produce una acción. Mire que esta mujer, hermano, si usted recuerda, en tiempos bíblicos, una mujer que tenía flujo de sangre era considerada inmunda y no podía acercarse a la gente, no podía estar con las demás personas. Y esta mujer dice que hace 12 años padecía de eso. Imagínese cuál fue la fe de ella, una fe tan verdadera que accionó. Ella no se fue, hermano, de pronto por el miedo, por el temor, por ser rechazada, no fue de frente. Él fue por detrás de Jesús y tocó el manto. Pero mire que esa fe, esa acción, le produjo a ella ¿qué? Salvación. Amén. Esa fe le produjo salvación. Sin importar, hermano, que a ella la estigmatizaron, la rechazaron. Sin importar, ella se acercó a Jesús como tú y yo nos acercamos esta noche para decirle que tenemos una fe verdadera. Entonces ella produjo una acción, activó el creer en Jesús y produjo una acción que fue salva. Amén. El versículo 34 del mismo capítulo dice: y él le dijo, mire lo que proporcionó esta mujer, hermano. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En esta noche le digo, hermano, si tú accionas la fe, va a producir en ti que el Señor te diga: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sacado de la angustia, tu fe te ha sacado de la depresión, tu fe te ha sacado aún de la ausencia de las cosas materiales. Pero tienes que accionar. En este caso, la mujer accionó en creer en las palabras. El toque de fe que ella propuso al Señor hizo que él accionara una palabra y le dijo: ve en paz y queda sana de tu azote. Hoy le digo a todo el que está enfermo, hoy declaro en el nombre de Jesús, por la palabra y por la fe verdadera, queda sano de tu enfermedad. Luciana, desde este lugar te digo: queda sana de tu enfermedad, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces son características de la fe. Son características de la fe. Mire, en este versículo tenemos que entender que para lograrlo hay que obrar. Amén. La actitud de esta mujer la salvó. La actitud de fe, el accionar en fe, le dio paz. La actitud de esta mujer sanó su aflicción. ¿Por qué? Porque él accionó la fe verdadera. Amén. Miremos Génesis 21:1. Mire, el toque de fe para nuestras vidas requiere esfuerzo. Y todo esfuerzo es una acción que va a traer una recompensa. Entonces, así vamos a movernos en la fe verdadera. Génesis 12:1. Este pasaje es muy conocido. Génesis 12:1 al 2. Dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Serás bendición. Aquí también podemos mirar cómo el accionar de Abraham produjo en él algo, una bendición.
el accionar de nuestra fe verdadera va a producir bendición, va a producir una promesa del Señor para nuestras vidas. Amén. Aquí podemos mirar que el Señor, hermano, le dice a Abraham: vete de tu tierra, deja a tus parientes, deja la casa de tu padre y vete a la tierra donde yo te mostraré. El versículo 4 de este mismo capítulo, Génesis 12:4, dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Amén. Entonces mire que Abraham obedeció tal como el Señor le había dicho. La obediencia es una acción. Amén. La obediencia es una acción. Y Abraham le creyó, se separó de lo terrenal, de lo cultural que había en su casa. Accionó sin saber a dónde iba, pero nunca cuestionó. Accionó, y ¿qué produjo eso? Produjo bendición. Mire, yo le digo en esta noche, hermano, el accionar de tu obediencia en la fe va a producir la bendición que tú estabas esperando. Amén. Hermano, salte de alegría por esa promesa. Gloria al Señor. Amén. Pero también quiero que me acompañe a Santiago 1:3. La fe verdadera, ¿qué produce? Mire lo que nos habla el Señor. Santiago 1:3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice? Produce paciencia. Entonces, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Cuando se habla de la palabra paciencia, en el griego se refiere también a aguante. Ay, hermano, aguante. Hoy le digo en esta noche, si usted tiene una fe verdadera, tiene que producir usted aguante, perseverancia. No se canse, hermano, persevere en la promesa, persevere en lo que Dios le ha dado. Dice que también produce resistencia. Amén. Produce resistencia. La verdadera fe produce resistencia. Y hay algo que no nos gusta a los cristianos, que es muestra de una verdadera fe: sufrimiento. Sufrimiento. Gloria a Dios. Eso produce una fe verdadera. Amén. También produce persistencia, constancia, fidelidad, lealtad. Eso ya lo habíamos mirado en las clases de fe, ¿verdad? Aguante a cosas o a circunstancias. Si usted tiene esas características, usted tiene una verdadera fe. Si usted se está moviendo en eso, usted tiene una verdadera fe. Y dice que también produce capacidad de soportar las dificultades y las circunstancias. Entonces, cuando nosotros tenemos una verdadera fe, tenemos capacidad. Estamos capacitados. No se preocupe, hermano. La fe nos capacita para soportar. Dice la palabra de Dios que Él nos pondrá pruebas que nosotros no podamos soportar, más de lo que podamos soportar. Pero tenemos que creer al Señor. Tenemos que tener esa fe verdadera. ¿Amén? Ese es el valor de la fe. Ese es el valor de la fe. Que la capacidad de soportar dificultades y circunstancias. Usted no puede decir: ay, es que yo tengo harta fe y a mí no me va a pasar nada. Mire lo que nos dice la palabra. Aún sufrimientos van a venir a nuestra vida, dificultades en diferentes circunstancias. Ahí se va a mostrar la verdadera fe que tenemos nosotros. Ya tenemos que quitarnos de nuestra mente que si tenemos fe, a nosotros nada nos puede tocar o no nada nos puede pasar. Antes, la prueba de fe va a producir paciencia. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces es la capacidad de aguantar. Eso nos produce la verdadera fe. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Amén. Entonces mire qué hermoso. Esas son las características de la verdadera fe. Pero también tenemos que mirar lo antagónico a la verdadera fe, que es una fe falsa. Y vamos a mirar unas características. ¿Para qué? Para poderlas distinguir. Y si las tenemos, hermano, tenemos que sacarlas. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé una verdadera fe. Primera de Timoteo 1:5. Acompáñenme ahí. Primera de Timoteo 1:5. Dice la palabra del Señor:
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué dice? Fe no fingida. Mira, aquí la palabra de Dios nos abre una ventana a sospechar que si hay una fe fingida, también hay, hermano, una fe falsa. Eso es lo que nosotros debemos evitar. El apóstol dice, el propósito de este mandamiento es que tengan amor. Amén. Amén. Que tengan buena conciencia. Pero también que no tengan una fe falsa. Una fe no fingida. Amén. Y vamos a mirar la fe fingida. Es algo que es como un disfraz, hermano. Es hacer alarde de algo que no tengo. ¿Cuántas personas dicen, ay no, es que yo tengo fe? Y hermano, están en unas circunstancias que usted los ve y tienen fe en la iglesia. Pero cuando están en su casa es todo lo contrario, hermano, a lo que nos dice la fe. Amén. Entonces mire que esa fe fingida es como un disfraz. Es la manifestación de las obras de la carne. La fe falsa nos hace a nosotros manifestarnos carnalmente. Amén. Entonces vamos a quitar eso. Es simular, es aparentar algo que no tenemos. Amén. Esta clase de fe no produce paciencia, sino desesperación y angustia. Hermano, cuando venga usted desesperación y angustia, tenga mucho cuidado. Porque de pronto usted tiene una fe fingida. Porque de pronto tiene características de una fe falsa. De una fe que no es conforme a lo que Dios nos quiere dar. Amén. Mire, mucho cuidado con la desesperación, con la angustia. ¿Por qué? Porque eso le demuestra al Señor que tenemos una fe fingida. Y la palabra dice, sin fe verdadera es imposible agradar a Dios. No desagrademos al Señor, amén. Entonces, mire lo que les decía el Señor a estos. Mateo 6:5, acompáñeme a la escritura. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estos hombres estaban con una fe fingida, solamente para que lo miraran los hombres. Hermano, dice que nosotros tenemos que agradar primero a Dios, y a Dios se lo agrada con una fe verdadera, no con una fe fingida, sino con una... ¿Quién más conoce nuestro corazón, hermano? Sino Dios. Dios sabe si nuestra fe es verdadera o si nuestra fe es fingida. Amén. Entonces, mire qué importante es mirar estas características para si nosotros las tenemos, podamos, hermano, sacarlas. La fe falsa produce alejamiento de las cosas de Dios, de las cosas espirituales. Cuando usted dice que tiene fe y, hermano, y no es capaz de asistir a la congregación, de congregarse, esa es una fe fingida. Esa es una fe para que solamente lo vean los hombres. Usted tiene que tener una fe verdadera y ante toda circunstancia mantenerse de pie y constante en todo lo que el Señor nos ha mandado. Amén. La fe falsa produce una vana palabrería. Usted solamente está haciendo alardes de fe y usted, hermano, a todo mundo le dice, y usted le dice, hermano, ¿cómo ha estado? Bendecido y prosperado, dice usted. Pero por dentro usted no está ni bendecido ni prosperado, solamente quiere impresionar a los hombres. Amén. La fe falsa produce un espíritu de contención. Usted contiende con el pastor, contiende con la palabra, contiende con su hermano, contiende con su familia, contiende con todos. Y la fe dice que a nosotros nos produce paciencia. La fe verdadera nos produce paciencia, nos produce esperanza. Pero la fe falsa nos produce espíritu contencioso, peleas. Entonces, mucho cuidado, hermano. Tenemos que revisarnos. Por eso es tan hermosa la palabra, porque nos pone y nos confronta.
¿Para qué? ¿Para acusarnos, sino para mejorar cada día? Mire, esta palabra primero es para mí. Gracias, Señor, porque tú me estás predicando a mí. Gracias, Padre, porque sabemos que tenemos que mejorar cada día en nuestras vidas, en nuestra batalla de la fe. Amén. Entonces, mire, hermano, esto es lo que el Señor nos hace mirar. Y para concluir, hermano, yo quiero que vayamos al libro de Judas, versículo 3. Versículo 3. Judas, versículo 3. Judas solo tiene un capítulo. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de vuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos. Miren que tenemos que contender, hermano. A contender ardientemente por la fe. Ahí sí contienda. Ardientemente por la fe verdadera, que de una vez para siempre fue entregado ¿a quiénes? A los santos. Usted y yo somos santos. El apóstol Pablo nos dice que nos está exhortando a dar una pelea ardiente. ¿Para qué? Para que la fe en nosotros, la fe verdadera, en nosotros crezca. Para hacer defensa de nuestra fe, lo que llamamos apologética. Hacer defensa de lo que yo creo. Amén. Hermano, Pablo nos está exhortando que seamos, hermanos, mayordomos de la fe. Que podamos nosotros, hermanos, lo que Dios nos ha entregado, como esa pequeña semilla, como un grano de mostaza, ahora se multiplique y crezca en una verdadera fe. Amén. Para que nosotros podamos, hermano, hacer las cosas conforme la voluntad de Dios. Entonces, mire, hermano, qué bendición que el Señor nos ha dado en esta noche. De poder conocer cuál es la fe verdadera y cuál es la fe falsa. ¿En qué debemos movernos? ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Amén. Yo quiero en esta noche, hermano, que usted ahí donde está, le diga al Señor, aumenta mi fe. Pero esa fe verdadera. Dígale al Señor, aumenta mi capacidad por creer. Amén. Aumenta el celo por las cosas tuyas, amado Dios. Que seamos un mayordomos fieles de la fe, Señor. Que seamos mayordomos fieles del Evangelio, Señor. Que hagamos defensa, Señor, de nuestra fe cada día. En el nombre de Jesús. Ahí donde está, hermano, acompáñeme en esta noche a pedir al Señor. Cierra sus ojos ahí. Un momento para ministrarle, para ministrar en la presencia del Señor. Oh, bendito Jesús. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Dios. Hoy en esta noche te pedimos, Señor, que juntamente con la fe, Señor, hoy, Señor, tú seas obrando en el nombre de Jesús, Señor. Porque la palabra de Dios dice que la fe sin obras no es verdadera, o es muerta, o no tiene operación, o no tiene vida, Señor. Está inactiva, Señor. Por eso en esta noche, Señor, haz que nuestra fe, juntamente con el accionar, con el obrar, con el creer, con el hablar en nuestra vida, Señor, se ha manifestado, Señor, en una fe verdadera en nosotros, Señor. Oh, Señor, tu fe, juntamente con lo que accionemos con nuestras obras, van a hacer que cada día se perfeccione nuestra fe. Auméntale, perfecciónala, Señor, en esta noche, para que podamos ver en nosotros esa fe verdadera, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Hoy quita toda falta de fuerza, toda inoperancia, toda inactividad, toda, Señor, sequedad, Señor, toda falta de fuerza de nuestra fe, en el nombre de Jesús, Señor. Y actívala, Padre. Que cobre vida, Señor. Que sea operante en todo lo que hablemos y hagamos en el nombre de Jesús. Yo lo creo, Señor. Yo lo desato para la iglesia en el nombre de Jesús. Y creemos que van a ser, Señor, operando la fe en ellos
en todo lo que necesiten, en el nombre de Jesús, Señor. Que seas tú, Señor, dándonos una fe creativa, Señor, para accionar, para lograr todo lo que tú, Señor, nos has prometido, amado Dios. Oh Señor, oramos en esta noche por los débiles en la fe. Padre, aumentale la capacidad, Señor. Perfecciónale en su fe, Señor. En el nombre de Jesús. Hoy levantamos sus brazos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Para que puedan ser perfeccionados, Señor, en la fe, Señor. Hoy, Señor, hoy hacemos la obra, Señor, de levantar los brazos juntamente con la fe para que se perfeccione, Señor, la fe de todos los débiles, Señor, que aumente, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Señor, produce, Señor, el accionar para lograr, Señor, para conseguir, Señor, esa fe creativa, Señor. Oh Señor, permítenos la actitud que nos permite ser salvos, que nos da paz, como esa mujer, Señor, que se presentó en medio de la multitud, Señor, y tocó, Señor, tu manto, Señor. Y tú le dijiste que había sido salva, que vaya en paz, Señor. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, que proporciones, Señor, esa fe verdadera en tu iglesia, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Y quita de nosotros, Señor, toda fe fingida, Señor. Oh, Señor, toda fe disfrazada, Señor. Todo alarde de fe, Señor. Toda manifestación, Señor, de la carne y que decimos que es fe, Señor. Oh, Señor, quita todo aquello que nos permite simular, aparentar, Señor, delante de los hombres, Señor. Oh, Señor, porque tú dices, Señor, en tu palabra que sin fe es imposible agradarte, Señor. Quita esa fe, Señor, que produce en nosotros desesperación y angustia, porque esa fe es fingida, esa fe es falsa, Señor. Oh, Señor, la fe en nosotros produce paz, amor, gozo, benignidad, bondad, Señor. Oh, Señor, hoy, Señor, extendemos un toque de fe para la iglesia y para todos aquellos que nos están viendo en esta noche, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Y como dice tu palabra, Señor, exhortamos a contender ardientemente por la fe que una vez se nos fue entregado como santos en la palabra, en la justificación de fe, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos toda falsa doctrina, todos falsos maestros, Señor, que están produciendo en tu pueblo una fe falsa, Señor. Ahora, Señor, quedan reprendidos y expuestos públicamente, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, viene en nosotros una fe verdadera, una doctrina, Señor, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, yo bendigo a la iglesia con toda bendición espiritual, Señor. En esta noche, Señor, te pido que aumentes la fe de ellos y que podamos, Señor, agradarte con una fe verdadera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias. Gracias. Tú eres digno, Señor. Adórale un momento al Señor. Dígale al Señor: impresionante y digno eres tú, Señor, el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Solo a ti nos inclinamos, Dios. Adórale un momento en su presencia. Entra en la presencia del Señor. Dígale: aumenta mi fe, Señor. Tú eres el autor. Solamente tú mereces la gloria, Señor. Dígale: a ti vengo. Tú que eres la fuente de la fe verdadera, Señor Jesús. Adórenle al Rey. Dígale al Señor: solo ante ti yo me inclino. Inclínate ante su presencia. Oh, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, vamos a hacer oración en esta noche. En esta noche, en esta noche, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar por las peticiones en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, con la fe que tú has aumentado y con esa fe verdadera que nos permite resistir, creer en el nombre de Jesús en unidad,
hoy como iglesia, oramos por la salud de Luciana Guerra, Señor, en el nombre de Jesús. Por la palabra de sanidad que tú desataste en la cruz del Calvario, recibe ahí donde está Luciana sanidad en el nombre de Jesús. Por la fe, Señor, de la iglesia que está orando por ti, recibe sanidad. Oramos por Estela Gómez. En el nombre de Jesús, recibe la sanidad del cielo, en el nombre maravilloso de Jesús. Ahora, Señor, que todo su sistema, lo mismo que el de Luciana, Señor, todos sus órganos, Señor, todo lo que esté, Señor, que se esté, bendito Rey, en contra de tu orden, de tu voluntad, queda ordenado por la fe en el Hijo de Dios, por la palabra de fe, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Oramos por la unidad en la iglesia. El hermano Alberto pide unidad en la iglesia, que nos mantengamos unidos en el nombre de Jesús. Oramos por Fabián Solarte, porque le des sabiduría para que tú le aclares, Señor, qué debe hacer en su negocio, amado Dios. En el nombre de Jesús, oramos por Jesús Arteaga, para que le des paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa, Señor, soberanía tuya sobre su vida. Que seas tú, Señor, bendito Rey, acompañándolo, Señor. Que seas tú su todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos por Mauricio, Diana y Dalis Unigarro, Señor. Que seas tú protegiéndolo, Señor. Que seas tú fortaleciéndolo, Señor. Lo mismo que nuestra hermana Gladys, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos por Luisa Legarda, Señor. Que tú, Señor, ya le diste la sanidad. Manténla, Señor, en esa sanidad. Gracias por la sanidad de Luisa, Señor. Oramos por Teresa Ruiz. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos por Mirna. Allá, Señor, donde tú la tienes, Señor. Señor, por esas diversas cirugías que le han hecho, Señor. Ahora creemos que viene la sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias. Yo te alabo y te bendigo. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Ha sido una buena noche y les invitamos a mañana a partir de las 5:30 de la mañana nuestro servicio de oración, de intercesión. Vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo. Si usted necesita oración, escríbanos por a través del Facebook, por a través del WhatsApp, hermano, y nosotros estaremos poniendo las peticiones mañana delante del Señor. También les invitamos para que el día jueves, sábado, a las 7 de la noche podamos volvernos a conectar, lo mismo que el domingo, 9 de la mañana. Y en esta noche quiero hacer una oración por el cumpleaños de Alexandra Galvez. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro por la palabra de Dios bendición sobre su vida, porque tú la escogiste antes de la fundación del mundo. Señor, hoy gracias, Señor, porque tú eres, Señor, fiel. Y permítele, Señor, que tú, Señor, seas en medio de su cumpleaños, de esta festividad, Señor, que conmemora, Señor, su nacimiento. Tú seas glorificándote grandemente en el nombre de Jesús, Señor. Hoy, Señor, gracias te damos. Te damos gracias, te damos gracias. Oramos por la iglesia en Indianápolis, por el pastor Jorge y la pastora Carolina. Padre, bendíceles, bendice la obra de sus manos en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, lo creemos. Oramos, Señor, por el pastor Jairo en Valledupar, por el pastor Mario López, la pastora Clarena en Ipiales, Señor. En el nombre de Jesús oramos por la iglesia en Caucasia, el pastor Alexis, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, oramos por la iglesia llamada Final, Señor, en Montelíbano, Señor, en el nombre de Jesús, en Villavicencio, Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, oramos, intercedemos, Señor, por las iglesias del ministerio, oramos por nuestro apóstol, Señor, en el nombre de Jesús, bendícele, Señor, pues, Señor, guarda a su familia, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, hoy te damos gracias, amén, amén y amén. Gracias, hermanos, por estar conectados. Gracias por estar en unidad,
en oración y les pedimos que sigan acompañándonos y que nos tengan a la pastora, a mí, a mi familia en sus oraciones. Así quedamos bendecidos y en victoria hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Gracias. Amén. Amén y amén. Gracias. Dígale digno, digno. Impresionante, digno. Solo ante ti me inclino. Gracias. Los que creen de su interior correrán ríos de agua